Shalom comunidad, bienvenidos a un nuevo estudio. Hoy estaremos viendo otra lección de Musar, de ética, tomado del libro Orejot Tzadikim, El Sendero de los Justos, sobre el tema de la mentira, perdón. Sheker, en hebreo. Sheker, la mentira. Este es el capítulo 22, en efecto, del libro de Orejot Tzadikim. Así que es llamado, ¿cierto?, a Sheker, la mentira. Vamos a ver entonces qué consiste, cuáles son los tipos de mentirosos que hay, los tipos de mentiras, y también con qué severidad se le ve dentro del judaísmo, ¿cierto?, a los diferentes tipos de mentiras que hay. ¿Existen mentiras piadosas? ¿Existen mentiras blancas? ¿Hay mentiras más graves que otras? ¿Hay mentirosos que toman diferentes tipos de motivaciones para mentir? Claramente. Vamos a ver algunos de estos temas y los invito también a evaluarse cada uno a sí mismo. No solamente evaluar quizás lo que otros hacen, sino lo que nosotros hacemos. Porque, como dice el libro de Yohanan, la carta, ¿cierto? De Yohanan, si alguno dice que no peca o que no miente, ¿cierto? Perdón, que alguien dice que no peca, el tal es mentiroso. Por lo tanto, si alguien dice que no peca, mentiroso. Si todos decimos que estamos bien y que no hacemos nada mal, somos mentirosos. Porque algo nos falta siempre. Tenemos que apuntar a la estatura del Mesías. Por lo tanto, de alguna u otra manera, todavía la mentira nos pesa a cada uno de nosotros, hasta llegar a la estatura del Mesías. Veamos entonces este tema interesante y comentemos un poco sobre ello. Bueno, voy a poner bastante letra para que ustedes también puedan ir viendo y podamos analizar este tema, poco a poco. En verdad no va a ser tan poco a poco. Espero que sea conciso el estudio y que abarquemos todo el espectro de temas que hay aquí. ¿Ya? Así que los tipos de mentiras. Hablemos sobre la mentira. Bueno, ¿qué es la mentira? Obviamente yo creo que todos entendemos que es una falta a la verdad, a lo que pasó realmente, a lo que es cierto. La mentira es lo contrario. Cualquier tipo, ¿cierto?, de argumento que vaya en contra de la verdad, finalmente es una mentira. Así que, ¿cuántos tipos de mentiras hay, etcétera? Expliquemos un poco esto. Hay dos tipos de mentiras. Es preciso saber, dice el sabio, que de la misma manera en que el hombre pesa el oro y la plata en una balanza para determinar el peso de cada uno de ellos, el hombre sabio debe medir sus palabras y distinguir entre la verdad y la mentira. Es decir, es propio de un sabio, de un jajam, una persona sabia que realmente distinga entre verdad y mentira. ¿Por qué? Obviamente para conocer la verdad de Dios. O como dijera Yeshua, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, tenemos que saber distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Ahora, muchas veces nosotros nos arrogamos el saber la verdad, que es de Dios. Pero muchas veces, en verdades pequeñas, cometemos y dejamos colar muchas mentiras. O sea, a veces nosotros nos quedamos con las grandes verdades, como saber distinguir entre plata y oro, pero a veces hay que distinguir entre cosas que son más parecidas. Así que tenemos que determinar el peso de cada cosa, si hay verdad detrás de ello o no. ¿Quién nos está diciendo verdad o no? Y pesar todo ello. Porque esto también depende del cumplimiento de la Torah. De que exista verdad en nuestro servicio a Dios, en cómo nosotros nos comportamos unos con otros. Tiene que haber verdad en cómo nos hablamos. Si no, vienen todas las cosas malas. Existen diferentes tipos de mentiras. Por ejemplo, si dice de una madera, si se dice que si dice de una madera que es oro, está mintiendo sobre algo evidente. O sea, si yo digo que esto, por ejemplo, es un balón, no es un balón, son, o sea, ¿cierto?, unos lentes o anteojos. Empero, si dice sobre un tronco de bronce liviano que es oro, es una mentira que requiere mayor distinción para descubrirla, pues ambos metales son similares y algunos falsificadores hacen pasar uno por otro embaucando incluso a personas expertas. Entonces, hay mentiras que son evidentes y hay mentiras que no son tan evidentes. Por ejemplo,
estos lentes serán verdad, o sea, serán originales o serán pirateados. A veces también esta pregunta uno se la hará. O alguien le compra una cosa a alguien y le dice, oye, pero este es original o no. Bueno, cuando, cuando a veces es necesario hacer esa pregunta porque muchas veces no lo es, en efecto. Y hay mentiras que requieren un análisis mucho más profundo que algo evidente. Lo mismo es aplicable con respecto a las ideas. Entonces no solamente con las cosas, sino con las ideas. Algunos poseen la habilidad de disfrazar la mentira y hacerla parecer como verdad, como lobo vestido de ovejas, quien trata de engañar con la verdad, como la serpiente, Nahash. Sin embargo, el hombre sabio debe distinguir entre ellas. Es un hecho conocido que la mentira y la verdad ocupan un mismo lugar en los corazones. Es decir, anidan en un mismo lugar, en los corazones, los pensamientos. Ahí, en el lugar donde se entretejen y se maquinan todas las cosas. Allí está tanto la verdad como la mentira, en un mismo lugar, como si viniesen de una misma fuente, en el mismo área del corazón. Por lo tanto, o andamos en verdad o andamos en mentira. No pueden ser las dos. Y aún así las dos pueden ocupar un mismo lugar en los corazones. O sea, ocupan el mismo sitio, pero no puede estar una y la otra a la vez. O hay verdad o hay mentira. A eso se refiere. Así que tenemos que investigar. Muchas veces la verdad no es tan evidente. Y no podemos dejarnos engañar, ni con hechos, ni con palabras. Dice el hombre sabio, tiene que saber distinguir para conocer la verdad y ser libre. Algunas personas son hipócritas y aun si reconocen fehacientemente la mentira, la persiguen. Hay quien realmente, aun cuando reconocen que son mentirosos, siguen con ello, no tienen problema. Más aún si existen argumentos para justificar la mentira y hacerla parecer como verdad, en cuyo caso sin duda adoptarán la mentira. Es decir, hay personas que si tienen la oportunidad de mentir y sacar provecho de ello, van a preferir mentir que decir la verdad. Sin embargo, existen personas honorables que no mentirán sino solamente en caso de que puedan justificar su mentira, y entonces se dejan llevar por ella. Es decir, hay personas un poquito más honorables que no es que siempre eligen la mentira, sino que eligen la verdad, pero si a veces pueden justificar la mentira, van a optar por la mentira. Si les trae un beneficio y nadie se va a dar cuenta y nadie me va a decir nada, opto por la mentira. Empero el sabio reprobará la mentira con su inteligencia. Ahí está diferente, ¿no? La persona sabia que hace, justifica o es una persona, ¿cómo se llama? Una persona descarada que miente. No. Un sabio oculta la verdad con alguna mentira cuando puede. No. El sabio no miente. Y dice que la reprueba en el fondo con su inteligencia. Hay que razonar detrás de esto. Y ese es el llamado también sobre este tema. Para conocer la verdad hay que razonar que hay una mentira. Para conocer la mentira hay que razonar, usar la inteligencia. Es preciso saber que cada persona se conduce según sus pensamientos e inclinaciones. El perezoso regirá su modo de pensar por la pereza y lo mismo ocurre con el irritable, el soberbio y todos los tipos de personalidades. Es decir, cada cual según su inclinación. El flojo con flojera, el perezoso con pereza. Y así, la persona que es irritable, todo se conduce con enojo, en general. Y el soberbio, en todo trata de superar y surfear cada cosa con la soberbia. Cada persona actúa conforme a su inclinación, el despilfarrador, el avaro, el amigo, el enemigo, etc. Por lo que el hombre que desea ser un servidor leal del Eterno debe apartarse en principio de todas las inclinaciones negativas o los malos atributos, ¿cierto? Que hemos estado
viendo en esta serie, para que las mismas no lo hagan actuar de forma incorrecta y pueda alcanzar la verdad. Es decir, es un deber de cada uno de nosotros, como creyentes, sabios, que escogen, ¿cierto?, servir y ser fieles a Dios en la emuná, en la fe. Tenemos que apartarnos de todas esas inclinaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la mentira termina llevándose a cabo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos otras inclinaciones malas. Por soberbia muchas veces mentimos, por no reconocer la verdad. Por flojos o perezosos muchas veces mentimos, porque nos da pereza estudiar y reconocer que algo no era como pensábamos. Es un problema también de otras inclinaciones el que no podamos superar la mentira. Si hay alguno de acá que sea profesional mitómano, espero que no, pero si aún así lo fuera, y sabe que es así, o a lo mejor le cuesta evitar la mentira, pues también puede haber alguna fuerza, ¿cierto?, de una inclinación, de algún mal atributo que también esté exacerbando la mentira. Y también debemos trabajar sobre ello, para que esto pueda surgir efecto. Hablemos entonces de los 9 tipos y aspectos de la mentira. Hay 9 aspectos de la mentira. Vamos a ver cada uno de ellos. Con aspectos de la mentira nos referimos a las formas de mentir y también las motivaciones que hay detrás de la mentira. Y cada persona usa, ¿cierto?, uno de esos subterfugios. El primero de ellos es como quien reniega de un depósito una deuda que su compañero le haya hecho o si testimonia en falso, por ejemplo. O sea, en el fondo se refiere primero a una persona que tiene una deuda, pidió prestado y sencillamente después lo niega. No, nunca me prestaste nada. Es similar a la persona que testimonia en falso, porque directamente está diciendo una mentira y está perjudicando a otro, en el fondo. Entonces esa persona está renegando de algo que él efectivamente hizo, una deuda, por ejemplo. En este tipo de mentiras se diferencian 2 castigos, dicen los sabios. El primero, debido a la mentira misma. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer castigo? Que aún la mentira intrascendente es abominada por el Eterno. Como está escrito, estas 6 cosas aborrece el Señor y la séptima es abominación para su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo mentiroso que profiere mentiras y aquel que siembra discordia entre hermanos. Es decir, primer castigo es que una persona que miente de esta manera descarada no está cercano de Dios. Es aborrecido, dice, es rechazado por él. Dios no comparte con la mentira. Es el primer castigo. Ya está escrito, y la boca perversa yo odio. Y el segundo castigo es el que ocasiona el daño provocado. Es decir, el mismo daño le jugará en contra a esta persona. Porque quien pide prestado y no devuelve, después llegará, como dice Yeshua, mejor si alguien tiene una deuda, que se ponga a cuentas. No vaya a ser que esa persona te denuncie, luego te llamen, ¿cierto?, al juez, te llevan policías y te pidan tu deuda por no reconocerla. Entonces, el primer castigo es que obviamente esta persona termina alejada de los caminos de Dios, lamentablemente. El segundo, que sus propios caminos terminan, ¿cierto?, en destrucción. Entonces, la primera persona, el primer aspecto es la persona que realmente miente descaradamente, pide prestado, no devuelve, o hace un falso testimonio y declara en contra de alguien, aunque sea falso, de facto. La segunda persona, o el segundo tipo o aspecto de la mentira es como aquella persona que comete, ¿cierto?, ya es una mentira, que no origina daños al prójimo. Pero la intención implícita es la de captar la confianza del otro. Es decir, esta persona miente eh, no para causar un daño, sino para obtener un beneficio, ganando la confianza de alguien, a fin de que no se cuide y finalmente poder perjudicarlo. O sea, en primera instancia se hace el amigo
el que es verdadero, el de verdad, ¿cierto? La persona que de verdad está contigo, que te va a apoyar, pero finalmente lo que quiere hacer es obtener un beneficio de ti y te quiere perjudicar. Como está escrito, en su boca la paz hablará al prójimo y dentro de él la trampa anida. Así es esta persona. Te habla de paz, que todo va a ir mejor, que todo va a solucionarse, que va a solucionar tus problemas, que es el socio que necesitas, que es el consejo que necesitas, que es la persona que justo tú estabas esperando, o que justo él tiene lo que a ti te hacía falta, o justo lo que tú esperabas de alguien él lo tiene, pero finalmente te quiere perjudicar. E incluso a los ojos del ser humano la mentira es abominable, como está dicho. Esta abominación de los reyes, la conducta malvada, y la voluntad de los reyes son los labios rectos. Aún esta actitud, como dice ahí, es abominable entre las personas. Obviamente, cuando uno ve a una persona que se trata de hacer la persona amable, generosa, justa, que está ahí para ayudarte, y en realidad lo que quería hacer era dañar al finalmente obtener un beneficio de ti y nada más, uno siente la traición. ¿Por qué? Porque se traiciona la confianza. Entonces, este tipo de mentira tiene que ver con la traición de la confianza. La mentira va en favor de ganarse la confianza del otro, para luego traicionarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos quizás conocido o hemos sido esta clase de personas? Es algo importante, analizarse también a cada uno. ¿Qué, yo he mentido, por ejemplo, para obtener el beneficio de otro, para ganarme su confianza? Por ejemplo, hay gente que a lo mejor no nos va a tomar en cuenta si no le decimos que somos otra cosa. No, yo gano tanto, no, yo soy la mejor persona. Yo nunca he hecho algo como eso. Y sí lo hemos hecho. Para ganar la confianza de los demás lo decimos. Tratamos de armar algún cuento. Tenemos que cuidarnos de esto y de las personas que quieran hacer esto con nosotros. Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Tercer aspecto de la mentira. O persona, ¿cierto? Que miente. La mentira de aquel que no tiene intención de robar al otro algo. Sin embargo, percibe cierto beneficio que el otro obtendrá y trata de usurpárselo con mentiras y falsedades. Es decir, no es que yo me haga el amigo, ¿cierto?, de alguien para obtener un beneficio, pero me doy cuenta de que él va a obtener un beneficio y me gustaría también tener parte de ese beneficio. Entonces, en vez de robar, quiere también, ¿cierto?, hacerse un poco de la parte del otro, tener un beneficio. ¿Y cómo lo hace? Con mentiras. Es muy similar al anterior, pero esta persona es quizás un poco más, eh, quizás como que va un poquito más allá en el tiempo. Como que esta persona lo ve como una inversión en mentir sobre uno. Porque el día de mañana puede que pueda obtener algo. O si él miente al otro hasta obtener de él algún obsequio. También está en esta misma categoría. El que miente a una persona para obtener algún regalo. Es decir, no es que le quiero quitar algo al otro, pero quiero que me dé algo. Y si yo le miento y le digo, oye, o a lo mejor me hago el que soy tan pobre yo. Oye, que me cuesta tanto, mira, justo veo a alguien que no sé, se compró algo eh, que yo no tenía. Uy, justo no tengo eso, yo, qué pena, justo me haría tanta falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tiene algo, pero no es tan bueno, pero quiere algo mejor. Y lo hace para que la otra persona le regale eso. Y trata de decir algo o echa alguna mentira. Por ejemplo, le anuncia falsedades con el ánimo de obtener algún beneficio por ello. Y así cosas similares, como lo que mencioné. En Sanedrín los sabios dicen, 92 en el Talmud, quien cambia sus palabras es considerado como aquel que comete idolatría. Y está dicho sobre la idolatría, vanidades son ellas, obras ilusorias. Lo cual no significa exactamente que es considerado un idólatra, sino es comparable su actitud a la idolatría, que se oculta en la mentira y se ayuda con la falsedad. Es decir, una persona que de esta manera se ayuda, como dice, con la falsedad, trata de dar una imagen diferente a lo que es como persona, ¿cierto? Se excusa o se escuda detrás de mentiras, se oculta su verdadera imagen
es como un idólatra. ¿Por qué? Como dice allí, porque es como que cambia de aquel que cambia sus palabras. Porque en el fondo las palabras crean realidad. La realidad que crean las palabras es lo que somos o lo que demostramos ser hacia los demás. Si yo cambio eso que demuestro ser y me oculto detrás de falsedades cuando soy descubierto realmente, es como si fuera un idólatra, finalmente. Porque la idolatría es también en parte eso, una imagen que uno se crea de una divinidad, de una deidad, y se oculta detrás de es que él me sana, me hace aquí, si yo tengo fe y le oro, hace tal y tal cosa. Pero en realidad descubro que todo ello no existe, que solamente es algo que se creó, una imagen ilusoria, que si me doy cuenta de cuál es la mentira o en la antigüedad, que solo eran imágenes, que tenían ojos y no ven, oídos y no oían, y si me doy cuenta, son mentiras. Entonces, la mentira o este mentiroso se asemeja al idólatra, o en realidad cualquiera de hecho, cualquier mentiroso se asemeja a un idólatra, en este sentido. Entonces, quien quiere también lograr beneficios que el otro obtendrá, o obtener el beneficio que el otro obtuvo, tratando de que él me lo regale o me lo obsequie, es también considerado como algo ilusorio, una obra ilusoria, que no existe en verdad, tu imagen. Él le está regalando eso a una persona que tú estás inventando. Tú estás haciendo una imagen de tu persona, que no eres. Por lo tanto, eres, o uno es, podría ser un mentiroso. De esta manera. Cuarto aspecto. Quien altera conscientemente hechos que ha escuchado sin obtener con ello ningún beneficio, ni perjudicar a nadie. Es decir, una persona que sencillamente miente, altera las cosas, los hechos que escuchó, pero no quiere obtener ningún beneficio ni perjudicar a nadie. Simplemente se le da por inventar cosas, falsear las cosas que escuchó, etc. En ocasiones incluso relata hechos imaginarios. O sea, esta persona eh, le gusta mentir por deporte. Practica la mentira por un deporte. Le gusta ahí inventarse alguna cosa en su cabeza, imagen, decirle algo fantasioso a la gente. No, que yo logré tal cosa y logré aquí, hice acá, hice allá. Ah, yo también hice eso aquí, una vez me pasó tal y tal cosa. ¿Has escuchado a veces a gente así? Eh, en general, cuando era también más adolescente, yo era muy callado. La verdad es que yo era demasiado callado. Demasiado. Pero a veces escuchaba a otras personas, como era tan callado, más que nada escuchaba. Pero me fijaba en algunas personas que hacían esto. Y de repente los conocía su vida, su historia, y de repente te relataban unas cosas que ellos hacían por aquí, por allá. Y uno así como, ¿y cuándo pasó eso? Está inventando realmente. Pero son buenos vendedores, de alguna manera. A veces esto se ocupa, ¿cierto?, en las tácticas de que se usan en los trabajos. Ahora, en estos casos castigado, pues escoge la mentira como actitud de vida. Hay un tema aquí de escoger esto como una actitud de vida. Siempre andar mintiendo. O yo escuché algo, pero, a ver, por ejemplo, yo escuché que una persona a lo mejor hizo algo malo y tuvo a lo mejor un reproche. Y yo digo, no, mira, fíjate que la otra vez esa persona hizo lo peor del mundo y lo tuvieron que reprochar aquí, lo castigaron por tal y tal cosa. Bueno, ¿qué gana con eso? O de repente escucha que alguien, no sé, pues, se cayó o le pasó un accidente y dice, no, esta persona se rompió aquí, allá, allá, no sé, tuvieron que parece que llevarlo a la posta. Y nunca escucho eso. Por favor, dejemos esas mentiras. ¿Por qué? Como dice acá. Sobre ello dijo el rey Salomón. Alienta mentiras el testigo falso. ¿Quién alienta las mentiras? El testigo falso. Es preciso saber que esta inclinación lo llevará a testimoniar en falso sobre el prójimo simplemente pues ama la mentira. La gente mentirosa por deporte es la gente que está más cerca del falso testimonio. Y por ejemplo, esto lo puede hacer por deporte, a lo mejor no hacerle daño a nadie, pero cuando llega un momento donde a lo mejor esas palabras sí hagan daño y sí tengan un peso, no va a saber retractarse ni cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque es su propia naturaleza mentir.
Y de hecho, si uno pone en un falso testimonio a una persona que no sabe mentir, no tiene sentido, ¿cierto? Porque una persona que no sabe mentir, nadie le va a creer su falso testimonio. Pero una persona experta, ¿cierto? Entrenada en el deporte de la mentira, claro, va a saber sortear toda dificultad en su mentira, va a decir esto acá, va a ser un escándalo quizás, y quizás quién sabe qué, para dar un falso testimonio. Otras personas inconscientemente alteran lo que han oído, pues no ponen atención. En momentos de oír el relato, en investigar si el mismo es real, también esto es un rasgo negativo. Entonces hay personas que alteran porque simplemente no ponen atención. O sea, alguien me dijo algo, dijo A y yo escuché AB. Y yo cuento AB de lo que escuché de A. ¿Por qué? Porque no escuché bien, no sé, y no me importa investigar si en verdad era eso lo que escuché. O sea, si alguien me pregunta algo sobre otra persona, yo no me preocupo de averiguar ni nada y simplemente digo lo que he escuchado por ahí, no compruebo si es verdad o no, o a veces escuché una cosa y digo otra y no me importa. Eso es un problema por no saber oír. Y a veces la gente lo hace inconscientemente. Por eso dice que el sabio es inteligente, para escapar de la mentira hay que ser inteligente. Hay que pensar lo que el otro está diciendo y interpretar bien lo que el otro está diciendo. Porque, por ejemplo, típica pelea de redes sociales. Una persona dijo una cosa y a lo mejor lo dijo con una actitud X, pero el otro lo interpretó con una actitud Y. Y al final se formó un problema. ¿Por qué? Porque no se supo interpretar las palabras. O un emote, un emoticón. Una de estas figuritas, ¿cierto? Y a lo mejor tampoco se preocupó de preguntar, oye, mira, a lo mejor no entendí bien o a lo mejor no entendí bien esto. No. O simplemente vio y leyó a la rápida algo y después cuenta lo que leyó a la rápida y a lo mejor se saltó una coma, la puso mal. Y en vez de decir, no era así, es, no, era así. Por eso, a veces las personas lo hacemos inconscientemente. Por eso el inteligente puede zafar de la mentira. Solo si estamos atentos. Por eso es importante cuando leemos las noticias. Por ejemplo, leamos bien la noticia. Si hallamos una noticia de algún portal, veamos bien de dónde es el portal, busquemos la información si es fidedigna o no, si es real o no. Si algo, no, yo escuché que están haciendo el tercer templo aquí. ¿Dónde? No, lo vi aquí en una parte. Ya, y después se investiga y era falso. Por eso, tenemos que investigar bien. Este es el cuarto tipo de mentira. Esa mentira que dice, no, el anticristo es tal, a lo mejor y tal y tal. No, es que sale aquí y acá. Y no era, nunca fue. Yo, yo creo que ya me he cansado de ver como de repente cuando citan, ¿no? Que el anticristo es tal persona, es tal este otro, o esto aquí, o esto acá, o esto allá. Y hacen toda una fábula de cosas, un estudio profético de elementos, y después la persona se muere, o nunca fue. Pero esa persona contó una infinidad y armó todo un programa de cosas y, no, y era todo mentira, si nunca pasó, y no era real. Y todas esas conexiones que hizo eran ilusorias, imaginarias. Hizo conexiones que parecen coherentes, pero son incoherentes. Nunca pasó así, nunca fue y nunca iba a ser así. Pero nos quedamos con esa imagen, no que era así, no, nunca fue. De esto tenemos que tener cuidado porque con esto de las fake news, las falsas noticias, hoy día las cadenas, ¿cierto? De WhatsApp, de no sé, de Facebook, los videos, cosas que uno ve, tiene que tener mucho cuidado. Puede caer muy fácil en esto. Y de nuevo, la persona que cae en esto fácilmente está cerca del falso testimonio. Entonces dice el rey Salomón sobre esto. Y el hombre que oye por siempre hablará. O sea, aquel que pone atención y oye y trata de comprender cuando le relatan buscando la verdad, de manera que no se haya en su boca mentira alguna, dicha persona hablará permanentemente, pues todos desearán oír cuanto dice y no rechazarán sus palabras. Una persona que de verdad oye
por siempre hablará y siempre lo van a escuchar, porque habla verdad y no mentira, porque oye bien y como oye bien, habla bien y no habla mentira. Presta oído, pero también inteligencia y atención y razona. Y no se apresura y no concluye rápidamente. Por eso, tenemos que tener atención en lo que oímos, escuchamos de un lugar u otro, e investigar si es real o no, si es verdad o no. No podemos llegar y creer el relato. Esto es similar también a cuando las personas le dicen, no, yo voy a solucionar tus problemas. A veces en la política. No, yo voy a hacer esto otro. Y a lo mejor nos decimos, no, si él va a solucionar esto. Pero lo que está proponiendo, a lo mejor no soluciona nada y lo hace peor. Entonces uno puede, esto también es fácil, la gente que cree en esto, fácil caer en en el populismo. El populismo es una manera de este falso testimonio. ¿Por qué? Porque el populista dice cosas que va a hacer o que hará o que tantas cosas y en realidad no las va a hacer o va a hacer algo peor finalmente. Y todos somos falsos testigos y decimos a la gente, no, si él lo va a lograr o esto va a ser así mejor. Y no, no va a ser así mejor. Y no investigamos bien las propuestas, lo que hay detrás, los intereses que él tiene, ellos tienen. Y así caemos fácilmente. Por eso, a buen entendedor pocas palabras, pero también a buen entendedor hay que pensar muy bien, hay que razonar muy bien. O sea, si hay muchas palabras, ojo, porque cuando tratan de hablarnos demasiado, porque nos quieren enredar y confundir. Las personas que cuidan demasiado las palabras, con palabras difíciles y técnicas, a veces usan aquí y allá, generalmente no están siendo honestas. Muchas veces. Hay contextos donde se habla técnicamente, obviamente. Tengamos atención de verdad. Este cuarto tipo de mentira hoy día la vemos todos los días y podemos todos caer finalmente siendo falsos testigos de promesas que se hacen y que quizás nunca se cumplan y sean para peor. Por eso tenemos que ser inteligentes. Quinto aspecto de la mentira. El que promete un beneficio, una ayuda o un obsequio a otro, pero no lo hizo en forma segura, y en el momento de hacerlo su intención era de no cumplir con dicha promesa. ¿Ya? Sobre esto dijeron nuestros sabios, el hombre no debe hablar en su boca lo que no siente en su corazón. Parece frase de película, romántica, pero en realidad es algo, dicho cierto, talmúdico. No debemos hablar con nuestra boca lo que no sentimos en el corazón, porque yo te puedo decir, Señor, yo te sirvo de aquí hasta el final del mundo. Y al otro día viene el fin del mundo y no estaba ahí con él o sirviéndole. No puedo prometer una ayuda, un beneficio a otro. Oh Dios, yo te daré tal y tal cosa cuando no estoy seguro de que lo pueda cumplir. O a lo mejor cuando, y eso es equivalente a no tener la intención de cumplir dicha promesa. Una persona que hace un voto ligero, que no es responsable y que dice cumpliré tal cosa, y en realidad no la puede cumplir, lo hizo a la ligera y no lo puede cumplir, es similar a una persona que su intención no era cumplirlo. Por eso, hacer un beneficio, un voto, o por ejemplo los políticos, que dicen yo voy a cumplir esto acá, esto acá, esto allá, pero no tenían una manera concreta, segura de cumplirlo, finalmente es como que nunca hubiesen tenido la intención de hacerlo. Entonces se hacen su imagen. Yo, no, si yo prometo que voy a cumplir esto y tengo una manera segura aquí y allá. Pero luego vienen otros y dicen, pero si eso es imposible que se cumpla de esta manera. No funciona así. Realista. ¿Y qué pasa? Muchas veces le creemos al que dice y promete cosas, pero no las puede cumplir. Es lo mismo que no haya querido cumplirlas. Por eso dice, no puede hablar con su boca lo que no se siente en su corazón. Por eso la gente que promete ayudas, pero no las puede cumplir, es porque realmente en su corazón no tiene la intención de ayudar a otros. Es como quien dijera, si yo tuviera dinero yo ayudaría a mi familia, haría cosas y tal cosa. Pero cuando tiene no lo hace. En el fondo no siente en su corazón
el ayudar a otros o a su familia, en ese caso, por ejemplo. Porque cuando tiene no lo hace y no lo cumple. Y pone el caso hipotético de ayudar. En realidad no tiene la intención de cumplirlo, porque no lo demuestra. Pero si alguien dice, voy a ayudar a mi familia, y se hace la idea, bueno, voy a dejar esto, esto, otro, y me hago un espacio y aquí y aporto tanto para ayudar. Esa persona sí se dispuso. Pero en el fondo, ¿quién hace promesas así vanas? Porque no tenía la intención de cumplirlo, por eso en su corazón no estaba el ayudar. Por eso, cuidado. Voy a volver al tema, el ejemplo político, porque bueno, en verdad en política a veces estamos llenos de mentirosos y mentirosas. Lamentablemente. En el mundo, en los negocios también. Triste decirlo, pero cuando estamos así es porque hay desconfianza, deshonestidad y no estamos bien muchas veces. Así que cuidado con la persona que promete, pero cuando prometen no tienen una forma de hacerlo realmente, equilibradamente, y que puedan llegar a esa meta, en realidad nunca quisieron hacer eso. Por eso puede que la gente le diga que son los más honestos, que todos los demás son los malos, y ellos son los mejores y los más buenos, y que ellos de verdad van a hacer los cambios y hacerlo mejor, y los demás es todo malo. Pero no tienen una manera concreta y real de cumplir esas palabras, son mentirosos. Lo mismo con nosotros. De otra manera en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. No hacer falsas promesas. Y de hecho por eso es mejor no prometer nada. Y menos decir, uy, me gustaría ayudar esto, esto, otro. Pero en realidad no. No tenemos la intención. Simplemente nos vino como nos vino un rayito de luz ahí que dijimos, uy, poder ayudar en esto o hacer esto otro. En realidad, cuando podemos hacerlo no lo hacemos. Mejor guardemos silencio y pasamos como más sabios. Sexto aspecto de la mentira. Quien le promete a otro algún beneficio y lo hace de forma insistente de manera que el otro confía en que realmente los beneficiará, en tal caso no debe profanar su promesa. Y si miente, en este caso su castigo es superior al anterior que solo habló. O sea, si yo llego a ser insistente, insistente, insistente con alguien, decirle, yo soy confiable, haré esto, esto, otro, perdón, haría aquí, esto, allá, te voy a traer beneficios, etcétera. Y soy insistente. Pero después cuando yo tengo la oportunidad de hacerlo, no lo cumplo. Y de hecho soy peor que a lo mejor el otro. O a lo mejor eh, no lo cumplo directamente. Y esa persona que tenía la ilusión termina desilusionándola más todavía que lo que estaba antes. Dice su castigo superior al anterior que solo habló. ¿Cierto? Del caso quinto que hablamos. Es peor todavía, porque fue insistente, porque se ganó la confianza, porque dijo que iba a hacer algo diferente, que iba a darle algún beneficio y no lo cumplió. Es peor su castigo. ¿Quién le asegura al otro obsequio, incluso pequeño, dice el Talmud, que de no cumplir es considerado como persona no honorable? Pues el otro confía en él siendo que le aseguró un obsequio menor, incluso con algo pequeño. Si alguien dijo que haría algo pequeño, muy pequeño, y fue insistente, no, si yo te doy, cuando termine esto te doy este lápiz, por ejemplo, y terminó y no se lo dio, dice, aún así eh, es una persona que no se considera honorable, no cumplió su palabra. Si se tratase de un hombre pobre, aun si el obsequio prometido fuese mayor, por ejemplo, una persona que es pobre, tiene necesidad, pero le dice, hijo, cuando te ganes, no sé, tal beca o te vaya bien, yo te voy a obsequiar tal cosa, y llega a final de año y no se lo obsequia, es un caso no honorable y es una profanación de la promesa. Eh, pues su mal es enorme, dice, si se retracta. Pues al profanar su promesa, transgrede la prohibición de no profanarás tu palabra. Bamidbar 33, números. Aún una persona que tiene poco, su palabra tiene peso. Aunque prometa cosas grandes siendo tan pequeño. Por ejemplo,
Y en esto muchos se amarran y muchas veces la gente tiene la valentía de hacerlo. A veces los padres a lo mejor han tenido poco y dicen, yo me voy a forzar para que mi hijo estudie en la universidad. Tienen que cumplir. Aunque tengan poco y no sepan de dónde sacar, tiene que cumplir. Hizo la promesa. Obviamente hay muchos padres honorables, madres, ¿cierto?, que han hecho todo esto. Pero hay gente que no, no lo cumple. Son decepciones para los hijos. De los hijos a los padres a los hijos. Y esto no es bueno. Lo mismo es aplicable a quien se vanagloria ante los demás de que obsequiará algo a alguien, en cuyo caso no es correcto que se retracte, pues se ha vanagloriado y jactado del obsequio y su palabra es considerada una promesa. Si yo le digo a alguien, mira, yo le voy a regalar a esa persona tal cosa. No, yo cuando tenga le voy a dar tal cosa. Cumpla la palabra. Porque se vanaglorió de que, oye, qué joven con tan buen corazón que quiere darle tal cosa. No, mira, él va a trabajar para ayudar a esta persona, qué buena imagen tiene. No, qué buena gente. Pues no se puede retractar. Aunque no se lo dijera a la misma persona, sino se lo dijo a otro. No se puede retractar. Y si se retracta, es un mentiroso. Séptimo aspecto de la mentira. Quien confunde al otro haciéndole creer que lo benefició o habló en su favor y en realidad no lo hizo. Oye, el otro día hablé bien de ti, tal persona, no en el trabajo, a lo mejor te ayudé aquí y allá. No, en la universidad, no, en el colegio. No, en la casa le dice, no, si yo le dije aquí a la gente que tú eres buena persona aquí y allá y nunca lo hizo. Sobre esto dijeron nuestros sabios, es prohibido robar la confianza ajena. Y existe en ello un pecado, pues el hombre debe hablar verdad, la verdad, ya que ello es la esencia del espíritu. También hay pecado diciéndole a alguien, mira, hablé tan bien de ti, haciéndole creer que lo benefició. A lo mejor no lo dañan nada. A lo mejor le estaba mostrando que, bueno, es confiable, que es una persona digna de hablar bien ante los demás. Esa persona se siente bien, pero en realidad no lo hizo. Y esa persona empieza a tener más confianza de manera natural en esa persona porque habla bien de mí. No es prohibido robar la confianza ajena. Entonces esa persona después dice, ah, le hablaron bien de mí a este, a lo mejor tiene una imagen mejor de mí y no la tiene. Robar confianza ajena. No se puede. Y como dice ahí lo sabio, interesante, la esencia del espíritu es hablar verdad. ¿Cierto? Como dijo Yeshua, Él espera adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La esencia del espíritu es hablar en verdad, ¿cierto? Y en espíritu. El espíritu y la verdad van de la mano, nunca van separadas. Por eso, no es compatible servir a Dios y a la mentira, y hablar mentira. Anidan en la misma parte del corazón, en el espíritu. Y el espíritu no puede anidar en el corazón si hay mentira, porque anidan en el mismo lugar la verdad y la mentira. Por eso, el espíritu anida en el corazón solo cuando es verdad. Y por eso tenemos que perseguir la verdad. Octavo, quien se jacta de virtudes que no posee. Es esto considerado una gran transgresión. Y aún se dice la verdad, al jactarse de ello, pone en evidencia que cuanto hizo lo que hizo, fue en su propio honor y no en honor del Altísimo. Wow. ¿Quién se jacta de virtudes que no posee? No, yo no soy malo, soy generoso, hago esto, otro. Y en realidad, cuando alguien le pide, mano de guagua, como decimos en Chile. Pero jactarse de algo que uno no es, podríamos retrotraer todo hacia atrás y decir, bueno, gana la confianza de los demás, confianza ajena y quizás qué cosa. Pero en realidad dicen también los sabios que aquella persona que, aún jactándose de algo que es verdad, cuando se jacta y se vanagloria tanto, tampoco es bueno, porque evidencia que lo hizo, o lo hace, lo dice solamente por su honor, y no por el honor de Dios. Y también es un problema. ¿Cómo el Espíritu de Dios va a estar en nuestro corazón cuando solamente nos honramos nosotros mismos? Y solamente nos importa nuestra verdad, y no reconocemos que de Él vienen todas las cosas, o que Él nos ayuda,
ayuda con su espíritu, todo. Dijeron nuestros sabios, aquella persona a quien honran por considerar que sabe dos tratados y no sabe sino uno, está obligado a hacerle saber que no conoce, que solo conoce un tratado. ¿Cuánto más? Aún tiene prohibido mentir o falsear con virtudes que no posee. Entonces dicen los sabios, si una persona es conocida, no, esa persona conoce dos tratados del Talmud. O no, yo le puedo decir a alguien, no, esta persona se conoce el libro, no sé, a ver, un libro de Judas, que es cortito, de memoria. Y esa persona tiene el deber, cuando escucha eso, que alguien dijo que él lo sabe de memoria, de decir, no, yo no conozco eso de memoria. Y decir, en verdad conozco muchos versículos de ahí de memoria, pero no completo. Tiene el deber esa persona. Entonces, ¿cuánto más dicen ellos? Que eso salía en el Talmud de Jerusalén, Jerusalimitano, o Yerushalmi. ¿Cuánto más aún tiene prohibido mentir o falsear con virtudes que no posee? O sea, si es necesario aclarar cuando alguien nos dice sobre nosotros virtudes que no poseemos, no, esta persona sabe de esto, esto, otro. Si alguien dice eso, yo tengo el deber de decir, no, hermano, sí, yo no sé tanto de eso, o sea, conozco a lo mejor algo de esto, otro, pero no es tan así. Yo tengo el deber también de ser modesto, humilde. Y esa humildad se demuestra con la verdad. Si yo no digo la verdad en ese momento, no soy humilde. Y así los atributos van de la mano. Entonces, ¿cuánto más tiene prohibido alguien mentir o falsear con cosas que no posee? Solo por jactarse, finalmente. Termina siendo. Y el último aspecto de la mentira que veremos es quien altera voluntariamente algún relato que ha oído, y dicha adulteración no perjudica a nadie, sino que le permite obtener algún beneficio. Alguien altera, ¿cierto?, algo que oyó, pero no perjudicó a nadie, sino que le permitió algún beneficio, aun si el mismo no fuese monetario. Es similar, si no me equivoco, al cuarto que vimos. Por ejemplo, el caso del sabio talmúdico Rab, quien le pedía a su esposa cocinar lentejas y ésta le cocinaba garbanzos. Y cuando le pedía garbanzos, le cocinaba lentejas. Muy bien. Parece que ahí le gustaba llevarse a la contraria. O escuchaba mal, no sé. Y ya, hijo del sabio, invertía el pedido del padre a fin de que su madre le cocinara aquello que deseaba comer. Es decir, el padre quería lentejas y la esposa le cocinaría garbanzos. Por lo tanto, el hijo, al ver esto, cuando le decía el padre al hijo, dile a tu madre que cocine lentejas, el hijo le decía a la madre, papá dijo que cocine garbanzos. ¿Para qué? Para invertirlo y que en el fondo el hijo quería que él le cocinara las lentejas que él quería, entendiendo esa lógica. Eh, y aunque la intención, ¿cierto?, del hijo eh, era loable para que le cocinara lo que deseaba comer su padre, o sea, permitir que el padre pueda disfrutar de la comida que deseaba, le advirtió su progenitor no volver a actuar de esa forma, pues está escrito, y enseñaron a sus lenguas a hablar mentiras. En otras palabras, aun cuando hay algún beneficio detrás, que a lo mejor no perjudica a nadie, pero sí me beneficia de alguna manera, o sí beneficia a otro, no nos podemos habituar a la mentira. No podemos habituarnos a la mentira. Es mejor mantener esa relación, que el padre pida una cosa y le den otra, ¿cierto? A que habituarnos a la mentira e invertir las cosas para obtener el beneficio que se espera. Y esto en la vida lo podemos llevar quizás hasta muy lejos, porque a veces tratamos de alterar las realidades, ¿no? Que somos tan pobres, ¿no? Que me falta tanto para que me ayuden, o a lo mejor obtener un beneficio, o damos vuelta a las cosas, a la historia, y decimos, bueno, a ver si en total así me van a ayudar. No es bueno hacer eso, porque no es bueno habituarse a la mentira. Jeremías dice, y enseñaron a su lengua a hablar mentiras. Una de las razones y caídas de Jerusalén, de Israel, de Judá también fue la mentira. Porque la mentira se asemeja a la idolatría. Y el pecado, ¿cierto?, de Israel fue la idolatría. Entonces, cuidado, cuidado. Porque aun cuando nos dé algún beneficio, invertir algo, mira, quítale un número, ponle un número, cuidado. Porque nos podemos habituar a la mentira y eso es peor todavía.
Asimismo, es preciso cuidarse cuando alguien le pida algo prestado que posee, mas no desea facilitarlo. De no decir no tengo, sino rechazarlo de manera que no tenga que mentir. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Cuando alguien le pide algo prestado, pero usted no quiere pasarlo, o no siente que deba pasarlo, o sencillamente no es algo que usted considera que lo puede prestar. Mejor no diga, o sea, dice, prefiera no decir no lo tengo. No, no lo tengo, lo perdí, algo le pasó, alguien me lo tomó, lo presté. Si no, es mejor, dicen los sabios, rechazarlo de manera que no tenga que mentir. Es mejor decirle a la persona, bueno, mira, en verdad este artículo eh, no lo voy a prestar, no te lo puedo pasar porque no sé, tengo un cuidado apreciado por él y considero que no es un objeto, no sé, un objeto o algo que puedo prestar, sencillamente. O sea, para no tener que mentir y quedar como uno el bueno ahí, que no rechazó a alguien, nunca quedas mal con nadie. Es mejor decir de frente muchas veces, rechazar esa petición y decir, bueno, en verdad no puedo, eh, no puedo permitirme darte esto en este momento o ahora o nunca. Pero es mejor buscar las palabras adecuadas, la persona, para decirle, bueno, en verdad no puedo, no lo puedo hacer ahora. Antes que andar mintiendo, inventando excusas, para no habituarse a ella. Ya para finalizar, dos diapositivas más. Los sabios nos dijeron no relacionarnos con la mentira. La Torá, Yeshua, los profetas, todos, no nos podemos relacionar con la mentira. Porque grande es el castigo del mentiroso que aun cuando dice la verdad, no le creen. Como vimos, ¿cierto? Ya después cuando un mentiroso o alguien que lo hallaron en mentira dice algo que es verdad, no le creen. ¿Por qué? Porque ya lo hallaron en mentira. Aunque diga la verdad después, nadie le va a creer. Así está dicho, la mentira no posee piernas y la persona no debe provocar que los otros mientan por él. Es decir, la mentira no tiene base. Por ahí hay un ejemplo que aparece en el hebreo. La palabra, por ejemplo, sheker, que es mentira, sheker, se escribe con una shin, que es como una letra redondita. Es como es como una U que tiene como un palito aquí como al medio. Y no tiene ninguna base. Esa, eh, de hecho, la siguiente letra de la palabra mentira es la, la kuf, que es una letra como una P, no tiene base. Y la última letra, la resh, que es como como, a ver, es así, como una curva, y no tiene base. Se dice que la mentira no tiene piernas, porque la palabra mentira en hebreo no tiene ninguna base, ninguna letra tiene una base, no tiene un piso que la firme. En cambio, la verdad sí. La palabra verdad sí tiene una letra con piso. Por eso también se dice que no tiene piernas. La persona no debe provocar que otros mientan por él. Es importante. Yo no puedo hacer que otros mientan por mí. Por ejemplo, se observa que dos personas hablan entre ellos de forma privada. No debe dirigirse a uno de ellos y pedirle que le revele el secreto en cuestión, pues quizá no desea hacerlo y tratará de evadirse con otro argumento incurriendo en la mentira. Es decir, yo escuché a dos personas que hablaban algo. Oye, ¿qué te dijo aquí y allá? Pero esa persona no podía contar nada, entonces, para evitarme a mí, termina diciendo mentira. Yo lo estoy induciendo a que mienta. No puedo hacer eso. De esta forma se debe ser detallista en todas sus cuestiones. No mentir en el comercio y no hacer que otros mientan por él. Los sabios ponen la vara alta. Debe evitar relacionarse con mentirosos y hablar con ellos lo menos posible. Bueno, todos sabemos que hay mentira por doquier en los trabajos difíciles. Este tema, pero hay que ser lo más honorable que se pueda. Y siempre pensar, a lo mejor no en ser perfectos de una, sino irse perfeccionando. Esa es nuestra manera de lograr todo esto. Como dije al inicio,
No podemos llegar a la estatura del Mesías, pero allá tenemos que apuntar. Y en él no hay mentira. En él hay verdad. Tenemos que apuntar a la verdad. Sí o sí. Se requiere de gran inteligencia para salvarse de la mentira. Como decíamos, pues el mal instinto permanentemente acosa al hombre para hacerlo caer en sus redes. Tenemos que ser inteligentes. Por eso hay que estudiar Torah. Si no estudiamos la Torah, los mandamientos, Brit Hadashah, lo- lo- los, ¿cierto? Las instrucciones de los apóstoles y la escritura en general, o incluso como los sabios nos ayudan a entenderlas, y líderes y maestros, vamos a caer fácil. No vamos a saber cuándo hay mentira y cuándo no. Por eso tenemos que adquirir gran inteligencia para salvarnos de la mentira, para que no me engañen. Ya me conozco ese cuento. Típico cosa que decían a lo mejor los mayores. No, yo ya conozco eso. Ya lo han vivido. Tenemos que ser inteligentes, estudiar, prepararnos. Cuando siempre hay vientos de cambio, siempre hay nuevas mentiras. Por eso hay que prepararse. Mentiras autorizadas. En algunas ocasiones autorizaron nuestros, y esto es lo último, con esto cerramos. En algunas ocasiones nuestros sabios autorizaron la mentira. Por ejemplo, para lograr que se concilien dos personas en discordia. Es como, eso es como cuando Jacob quería matarse con, bueno, Esaú quería matar a Jacob. Es como que hubiese habido un mensajero que le dijera a Esaú, oye, mira, tu hermano, eh, es como un poco la estrategia que usó. Mira, tu hermano te está recibiendo para bien, te quiere, te ama, te está esperando muy bien aquí con toda su familia, te va a recibir con obsequio. Y él le enviara otra cosa al otro, eh, escondidamente, no, si él también te quiere ayudar y todo el tema. Como que alguien ayudara intermediaria eh, para conciliar una discordia, algo similar a eso. Asimismo, estaba autorizado a elogiar a la novia ante el novio, diciendo que la misma es agradable y piadosa, aun si ello no fuese cierto. A ver quién se rió con eso. Pero es verdad, eso dicen los sabios, aun cuando uno no halle a lo mejor a una novia en el contexto judío, por ejemplo, cuál es la virtud que tiene, porque, eh, seamos sinceros, a veces se pone la vara muy alta en estos tipos de cosas. Y todos buscan el mejor novio, la mejor novia, la que se vea mejor, la más piadosa, o aquí y allá, la que más destaca. Y cuando se está con alguien que a lo mejor no destaca mucho, claro, la gente dice, bueno, ¿a quién le voy a decir? Como a lo mejor no tiene mucho bueno, pero bueno, eh, ¿qué hago? Los sabios dicen ahí, bueno, está autorizado a elogiarla aun cuando le diga cosas que no sean a lo mejor del todo cierto, pero destacar y todas maneras porque es un mandamiento alegrarse con el novio y la novia en el día de su matrimonio y hacerlos felices. Entonces hay momentos donde es correcto también decir a lo mejor cosas que no se sientan del todo de corazón, pero sí que ayudan al momento a hacerlo más feliz. También autorizan los sabios, por ejemplo, a eso, en el judaísmo. Interesante, ¿no? Para enemistar a dos personas, no, esa persona habló de ti, no, ya te perdonó. Le dice al lector, no, también ya habló de ti, ya te perdonó. Y nunca pasó eso. Y a lo mejor ellos nunca después se reconciliaron, nunca hablaron más del tema, aunque nunca se perdonaron, pero se reconciliaron. También puede ser válido. Eh, hay que hacerlo bien, sí, si no después son más problemas. Y sobre un anfitrión que haya sido muy hospitalario, no debe comentar ante otras personas lo amable que fue dicho anfitrión y la forma no loable que lo hospedó, pues otros, incluso gente indeseable, tratarán de hospedarse en su casa. Sobre eso está dicho. Es decir, no tenemos que decir toda la verdad sobre gente, por ejemplo, que a nosotros nos atendió bien, porque a lo mejor el otro también va a querer ir con él, y a lo mejor él después ya no puede, y vamos a lo mejor a mandarle a esta gente indeseable. Por eso dicen los sabios, quien bendice al prójimo a viva voces, temprano en la mañana maldición se le considerará. A veces hasta envidia puede provocar cuando se habla muy bien de otros. Entonces es mejor, como dice allí, no comentar la verdad, por así decir, o todo lo bueno que ha sido alguien o una persona. ¿Por qué? Para no traer también quizá un problema a esa persona. También en ese caso podemos obviar o
omitir muchas cosas para no provocarle un mal a otra persona. En vez de decir la verdad, no, esta persona es así, tan buena aquí y allá. Anda, pídele un favor, a mí me hace todo eso. Tú anda nomás, anda, anda. Y esa persona después lo compromete. Eso no es correcto. Proceder siempre de esa manera. O sea, obviamente si uno sabe, esa persona, ¿verdad está abierto? Claro. Pero si no es tan así, no podemos ser así. Con respecto a sus conocimientos sobre Talmud, debe actuar en forma honorable. Si le preguntan si tiene que memorizado el texto, será una actitud humilde responder que no. Le es posible evitar la cuestión sin mentir, debe hacerlo. Es decir, también dice los sabios, y esto es lo último, cuando una persona es muy entendida en algo, eh, por ejemplo, en un tratado del Talmud, en el caso del judaísmo, o en un libro, y es experto, y cuando le preguntan si lo tiene memorizado, y en verdad lo tiene, es una actitud humilde, dice, responder que no, aunque sí lo sepa. O sea, en ese caso sería como algo autorizado, eh, por un tema de humildad y de no de jactarse ante los demás, poder decir que no, se acepta. Por ejemplo, oye, usted tan experto en esto otro, aquí allá, y uno lava y dice, en verdad te sabes todo esto, y la persona sí, se lo sabe. Y dice, no, si no es tan así, no. En el fondo lo hace para no ponerse por encima de los demás y se considera siempre un aprendiz. Eh, en este caso es mejor hacerlo, para no generar tantas expectativas, ¿cierto? Y que provoque al final algún problema, sino que se opte siempre por la humildad. Por eso, cuando uno lo honran demasiado, tampoco es bueno y es mejor bajar un poco el perfil y mantenerlo ahí tranquilo, ¿cierto? Las cosas. Porque de lo contrario, se puede inflar el corazón y quizás puede entrar un poco soberbia y otras cosas. Por eso siempre, bueno cuidarse. Bueno, este ha sido el estudio. Hablamos varios tips, muchísimos quizás. Eh, Así que analicemos nuestra vida, nuestro entorno, lo que leemos, estudiamos, buscamos, seamos inteligentes. Veamos, ¿cierto? Más allá de la mentira, de lo que se habla, comprobemos bien y busquemos siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos ayuda a conocerlo a Él, y la verdad, ¿cierto? Va de la mano del Espíritu, y la verdad y la mentira se hallan en el mismo lugar en el corazón. O hay verdad o hay mentira. Y si hay verdad, está el Espíritu de Dios en nosotros, y si hay mentira, no puede estar allí. Así que optemos por la verdad, seamos inteligentes, estudiemos, aprendemos y esforcémonos en todo este camino. Que nuestro amado Redentor nos ayude hasta el día de su venida. Que podamos ser realmente de verdad, siervos de verdad, gente de verdad, para honrar su nombre. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom.